Como ven, yo me tomé el tema pues más angustiante y son los peligros en tecnologías y redes sociales para niños y adolescentes. Entonces, quiero compartir con ustedes la agenda de las redes sociales, páginas riesgosas, juegos, apps riesgosos, signos de alarma, consecuencias clínicas y qué pueden hacer ustedes como padres para prevenir estas situaciones peligrosas y riesgosas. Entonces, recordemos, las redes sociales son sitios de internet creados por individuos o empresas con intereses o actividades comunes. Para ello, pues podemos encontrarnos con amistad y hacer amistades con parentescos, nuestras familias, con nuestros colegas de trabajo, como ya lo señaló el doctor Londoño, y nos permite buscar y encontrar personas que tal vez previamente no conocíamos. Son de muy fácil ingreso. Recordemos que hace, por ejemplo, una década era mucho más difícil. Hoy, pues, es simplemente llenar un cuestionario con datos personales, se obtiene un nombre de usuario, una contraseña y se deben cumplir algunos elementos para el registro. Antes eso estaba, pues, exclusivamente determinado para mayores de 18, pues hoy tenemos niños muy pequeños que ya están en las redes sociales con sus nombres, con sus contraseñas y las memorizan absolutamente bien. Estas son las más frecuentes, el Yik Yak, que muchos de ustedes tal vez no conocen, el Whisper, que tal vez algunos padres no conocen, el TikTok, que cada vez está volviéndose más conocido, sobre todo entre niños y adolescentes, el Snapchat, obviamente el Twitter y para muchos niños, obviamente, el Facebook. Entonces, vean ustedes cómo algunas de estas redes que estaban reservadas para adultos se volvieron ahora para toda la población. Preferencialmente el TikTok en este momento para niños y adolescentes y padres de alguna generación siguen en el Facebook, pero es muy importante que ustedes tomen nota de estas redes sociales que están actualmente. Recordemos un punto muy importante que existe en salud mental y es eso que hemos denominado una fobia, que se llama la nomofobia, que es la ausencia de conexión por celular que algunos niños verdaderamente sufren. Nosotros lo vemos en la consulta valga la pena decir, también muchos adultos lo sufren cuando su celular no funciona, porque quedan, sobre todo en esta época de pandemia, totalmente desconectados de sus colegas de trabajo y sus familias. Pero estos son verdaderamente ahora los puntos primordiales que quiero compartir con ustedes sobre cuáles son los riesgos. Uno de ellos se llama fabbing, no está traducido al español, y es esta situación donde se menosprecia a la otra persona cuando, por ejemplo, le ha mandado un mensaje por WhatsApp y la persona no recibe una respuesta y los adolescentes y los niños sufren muchísimo cuando sus compañeros no les responden, porque es lo mismo que sufríamos nosotros en el colegio cuando nos dejaban fuera del grupo o cuando nos dejaban fuera del juego. Entonces, ahora con esta situación de pandemia, muchos niños pasan por esta situación porque los compañeros a veces con decisión verdaderamente no los invitan a seguir. Después está el otro punto que se llama acoso virtual y es cuando se usan las tecnologías para acosar mediante ataques personales, con términos vulgares, con divulgación de fotos, videos o información falsa y confidencial de la persona a una persona. De hecho, en nuestra nación esto es considerado como un delito porque implica un daño recurrente y repetitivo. Y puede venir de los compañeros de colegio. He visto también situaciones donde proviene de los profesores y es bien importante también considerar que a veces viene de gente desconocida para la víctima, donde el victimario es alguien que consiguió las fotos o consiguió otros elementos para hacer este daño. Después está el vamping, que viene de la idea de que se trata pues de un vampiro
que se conecta a las redes hasta altas horas de la madrugada mientras los demás duermen. Vale la pena decir que algunos de nuestros niños están con trastornos de sueño justamente porque están conectados a la red hasta tan altas horas de la noche. Y en ese sentido es pues muy positivo que padres de familia definan con sus hijos los horarios en que pueden utilizar las tecnologías, particularmente el celular. Porque recordemos que el globo terrestre tiene gente despierta cuando otros duermen y a veces en este bumping uno puede tener a alguien que vive en Europa cuando aquí son las 12 de la noche y nuestros hijos pueden estar conectados con una persona que está distante geográficamente de ellos. Esas personas además tienen la tendencia a hacer stalking, o sea, perseguir a las personas, hostigarlas, molestarlas de forma obsesiva e insistente. Y eso puede producir pues cuadros de ansiedad y cuadros de depresión en nuestros niños que de pronto no lo comparten con los padres y por eso es importante estar encima y preguntarles sobre la salud mental que acompaña a los celulares a nuestros hijos. Las selfies, que son pues ahora tan frecuentes en nuestro medio, pero hay que tener cuidado con nuestros niños y adolescentes porque comparten sus fotos en redes sociales. Y recordemos que lo que queda en redes sociales queda permanentemente. Por ejemplo, hoy en día en las empresas, algunas veces le hacen un seguimiento a la persona para ver qué fotos ha puesto pues en sus redes sociales y eso puede definir la entrada a la universidad, puede definir conseguir un trabajo, etcétera. Y entonces hay algunos chicos que se hacen unas selfies pues muy provocativas, a veces muy sexuales, etcétera, que son de alarde, llaman la atención, pero pueden ser pues un error y aquí también es importante que los padres hablen con los hijos. Uno de los daños más grandes es cuando adultos se hacen pasar por niños con el fin de obtener con ellos una conexión emocional, generar confianza ir promoviendo en los niños actividades sociales o actividades de otros órdenes. Por ejemplo, tuve un niño en mi consulta que compartió con un adulto que era otro niño la tarjeta de crédito de su mamá. Y cuando se dieron cuenta, los padres de familia estaban comprando pues cosas en México, valga la pena decir, por un valor grande de casi 10 millones de pesos, antes de que encontraron cómo había sido el cuento de que el niño había compartido con el adulto. Después está también lo que se ha llamado sexting, que es pues obligar a hacer a alguien cosas en contra de su voluntad. Lo más solicitado son cuestiones de favores sexuales, déjame ver una foto tuya, no importa si es con brasier y con panties, después puede haber una foto sin brasier, y así poco a poco. Y lo peor de la cosa es que esto se vuelve una cuestión de extorsión con acoso virtual, donde muchos niños en cuestiones absolutamente secretas caen en esta situación. Valga la pena decir que el sexting no es necesariamente de adultos con niños, sino también de adolescentes con adolescentes menores. O sea, el chico de 18 años con la chica de 14, por ejemplo, o la chica de 14 con el chico de 11. O sea, quiero decir, esto no es de hombres a mujeres exclusivamente, esto también es de mujeres a mujeres y de mujeres a hombres y de hombres a hombres. ¿Ok? O sea que los candidatos para hacer sexting son en últimas inclusive nuestros hijos. Entonces, fíjense, esto se vuelve un riesgo más grande porque estos chicos han permanecido ahora en la pandemia solos por tiempo prolongado. Muchos de ellos no han tenido la supervisión directa de sus padres porque consideran el celular como algo de su propiedad privada. Y valga decir, los padres son los que están pagando por la propiedad privada de los hijos. Y muchos de los chicos han desarrollado elementos de timidez y pobre actividad física por estar conectados a las pantallas. Valga la pena decir, esto no es exclusivo de celulares, esto también pasa con nuestros computadores, con nuestras tabletas, etcétera, no es exclusivo de celulares. Miren las páginas más riesgosas, por ejemplo, Proanas y Promías, que son las páginas que promueven la anorexia nervosa, el trastorno de alimentación o la bulimia, a los cuales nos vamos a referir en un rato.
Y lo otro son estos juegos de terror en los cuales podrían estar metidos sus niños, como las creepypastas, el Suicide Mouse, el Mouse Pikachu, Slenderman Dorado. Recuerden que todos estos son nombres atractivos. Échenles ustedes una mirada ahora después de este evento. Algunos juegos suicidas, como las ballenas azules que tuvimos acá hace 3 años. Y recordemos que todo esto genera pues lo que hemos visto que es adicción al Internet, donde se altera el comportamiento social y los hábitos negativos. Los niños muestran mal rendimiento escolar, conductas riesgosas, pobre actividad deportiva y, como ya lo señalé antes, alteraciones del sueño. Es como consecuencia de pasar un tiempo exagerado en las pantallas. Tienen estos chicos temor a que sus padres les revisen sus celulares y obviamente cambios en el apetito porque el desorden de sueño, el desorden escolar también los lleva a no comer adecuadamente. Las consecuencias clínicas a las cuales nos vamos a referir al final de este evento son los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, pero también hemos visto el desarrollo de fobias escolares, de no querer volver a reunirse con sus compañeros, fobias sociales, ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios, los hemos visto durante esta época de pandemia. Entonces es muy importante considerar todas estas consecuencias clínicas. Es importante recordar que los adolescentes suelen no confiar en los padres y por eso es importante que los padres verdaderamente diversifiquen las formas de creación en el hogar, promuevan deportes desde pequeños y recordar que la tecnología favorece el sedentarismo y la obesidad. Entonces, entre las sanciones, obviamente podemos penalizar el incumplimiento de horarios y cumplir los castigos. Es que los padres se vuelven muy débiles en esto porque obviamente las pantallas hoy son también el recurso para asistir a la escuela. Entonces hay que ser creativos sobre cómo hace uno las sanciones y cómo hace uno para cumplirlas. Entonces, la prevención específica es que se mantenga uno informado de los contactos a los que el hijo accede, que le comuniquen los problemas cuando tienen problemas en la red, recordar que esto previene y permite vencer riesgos virtuales y si tiene alguna duda, entonces verdaderamente acercarse a profesionales expertos en el tema. Estos son consejos para su hijo. Piensa bien qué vas a publicar, no compartas información personal, trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti, no tomes revancha por agresiones, no te dejes provocar, bloquea a quien te moleste a ti y no aceptes invitación de desconocidos. Muchas gracias.